En lo profundo de la selva de Yucatán, donde los árboles de ceiba se alzan como guardianes milenarios y la luz del sol apenas penetra el dosel verde, existe un agujero en la tierra. No es un agujero cualquiera, es un portal. Una boca que se abre hacia las profundidades, donde el agua verde esmeralda refleja los secretos de una civilización que comprendía el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a descifrar. Los antiguos mayas lo llamaban Tz'onot. Nosotros lo conocemos como cenote. Y durante más de 1000 años, estos pozos naturales no fueron simplemente fuentes de agua en una tierra sin ríos. Fueron teatros de poder, altares de sacrificio y pasajes directos hacia Xibalbá, el aterrador inframundo donde moraban los dioses de la muerte y la enfermedad. Imagina por un momento que estás parado en el borde del cenote sagrado de Chichén Itzá. Son las primeras horas del amanecer, y la niebla se eleva desde las aguas como espíritus inquietos. Tienes 13 años, tus manos están atadas. Los sacerdotes te han preparado durante días, pintando tu cuerpo con pigmento azul, el color sagrado de Chaac, el dios de la lluvia. Has ayunado, has rezado, y ahora, mientras te conducen hacia el borde de este abismo circular, sabes exactamente lo que viene. Bajo tus pies, 22 metros de caída vertical. Luego, 20 metros más de agua oscura y fría. Y en el fondo, en el lodo que nunca ve la luz del sol, yacen los huesos de cientos que vinieron antes que tú. Junto a ellos, objetos de jade y oro, máscaras de obsidiana, cuchillos ceremoniales, incensarios rotos intencionalmente para matar su espíritu y enviarlo a acompañar a las víctimas al más allá. El sacerdote levanta su brazo. Pronuncia palabras en lengua maya que no entiendes completamente, pero cuyo significado conoces. Estás siendo ofrecido a Chaac para que traiga las lluvias, para que el maíz crezca, para que tu pueblo sobreviva otro año más. Y entonces, con un empujón, caes. Esta no es una escena de ficción. Esto ocurrió miles de veces, durante siglos, en este cenote y en muchos otros esparcidos por la península de Yucatán. Y lo extraordinario es que, incluso después de más de 1000 años, estos cenotes siguen guardando secretos, secretos que apenas estamos comenzando a desenterrar. Hoy vamos a sumergirnos, literal y metafóricamente, en el misterio de los cenotes sagrados de los mayas. Vamos a explorar su geología fascinante, su papel central en la cosmovisión maya, los sacrificios que se realizaban en ellos, el saqueo masivo que sufrieron a manos de aventureros extranjeros, y los descubrimientos modernos que continúan reescribiendo lo que creíamos saber sobre esta extraordinaria civilización. Porque resulta que mucho de lo que pensábamos sobre los cenotes y sus sacrificios estaba equivocado. Los cenotes no eran solo lugares de muerte, sino de vida. No solo se arrojaban doncellas vírgenes, como nos contaron las leyendas románticas. La verdad es mucho más compleja, más fascinante y en algunos aspectos más perturbadora. Así que prepárate. Vamos a descender a las profundidades. Vamos a caminar por los senderos del inframundo maya. Y quizás, solo quizás, cuando salgamos de nuevo a la superficie, entenderemos un poco mejor no solo a los mayas, sino también nuestra propia relación con lo sagrado, con la naturaleza y con los misterios que todavía acechan en los lugares más oscuros de nuestro mundo. Si te gustan estos viajes al pasado, te invito a suscribirte y seguir explorando conmigo. Ahora sí, que comience la historia.
Antes de hablar de sacrificios y de dioses sedientos de sangre, tenemos que entender qué es exactamente un cenote, porque no es simplemente un pozo de agua, es un fenómeno geológico extraordinario que solo existe en unos pocos lugares del mundo y que moldeó profundamente la forma en que los mayas entendían el universo. La península de Yucatán es esencialmente una enorme plataforma de piedra caliza que emergió del mar hace millones de años. Esta roca caliza es porosa, como una esponja gigante. Cuando llueve, el agua no corre por la superficie formando ríos, como ocurre en casi todo el resto del mundo. En cambio, se filtra directamente a través de la roca, creando un vasto sistema de ríos y lagos subterráneos. De hecho, Yucatán alberga uno de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el techo de una de estas cavernas subterráneas se derrumba? Se forma un cenote, un agujero natural en la tierra que revela el agua oculta debajo. Algunos cenotes son completamente abiertos al cielo, como gigantescos pozos cilíndricos. Otros son semiabiertos, con paredes rocosas que se extienden parcialmente sobre el agua. Y otros más son completamente subterráneos, cuevas donde el agua cristalina refleja estalactitas que han crecido durante milenios. Existen miles de cenotes en Yucatán. Miles. Y para los mayas, cada uno era un lugar especial. Pero no todos eran iguales en importancia. Algunos eran simplemente fuentes de agua potable, lugares donde las familias iban a llenar sus cántaros. Pero otros, unos pocos selectos, eran considerados lugares sagrados, portales directos al Xibalbá. ¿Cómo decidían los mayas qué cenote era sagrado y cuál no? Esta es una pregunta que todavía intriga a los arqueólogos. Parece que la ubicación jugaba un papel importante. Los cenotes cerca de grandes centros ceremoniales, como el cenote sagrado de Chichén Itzá, naturalmente adquirían significado religioso. Pero también había consideraciones más sutiles. La profundidad del cenote, la oscuridad de sus aguas, los sonidos que hacía, la forma en que la luz del sol penetraba en sus profundidades al mediodía. Para comprender por qué los cenotes eran tan importantes religiosamente, tenemos que adentrarnos en la cosmovisión maya. Los mayas no veían el universo como nosotros lo vemos hoy. Para ellos, el cosmos estaba estructurado en 1803 niveles distintos, pero interconectados. Arriba estaba el cielo, el reino de los dioses celestes, del sol, la luna y las estrellas. Este era un lugar de orden, de luz, de los ciclos predecibles que gobernaban el tiempo. Los mayas eran astrónomos extraordinarios, y su comprensión de los movimientos celestes era asombrosamente precisa. En el medio estaba la tierra, el mundo de los humanos, el lugar donde vivían. Cultivaban maíz, construían ciudades, hacían la guerra, se enamoraban, tenían hijos y finalmente morían. Este era el reino de lo cotidiano, pero también era un lugar de balance, donde las fuerzas del cielo y del inframundo se encontraban. Y abajo, muy abajo, estaba Xibalbá, el lugar oculto, el reino de las sombras, gobernado por los señores de la muerte y la enfermedad. Un lugar de pruebas terribles, de casas llenas de jaguares, de cuchillos afilados, de murciélagos con colmillos de obsidiana. Un lugar donde las almas de los muertos tenían que viajar después de la muerte. Los cenotes eran las entradas a este mundo subterráneo. Cuando mirabas hacia abajo en un cenote, no estabas simplemente mirando agua, estabas mirando directamente al Xibalbá. Y esto no era metafórico. Para los mayas era literal. El agua subterránea que llenaba los cenotes era el agua del inframundo. Tocar esa agua era tocar el reino de los muertos.
Esto explica por qué tantos objetos preciosos, tantos restos humanos, terminaron en el fondo de los cenotes. No era simplemente para deshacerse de ellos, era para enviarlos al Xibalbá. Los objetos que se arrojaban al cenote eran deliberadamente rotos o dañados primero. ¿Por qué? Para matarlos, para liberar su espíritu para que pudiera viajar al inframundo junto con las ofrendas humanas. Piensa en lo que esto significaba para una civilización que vivía en una tierra sin ríos superficiales. El agua era vida, pero el agua también era muerte. El agua que bebías para sobrevivir venía del mismo lugar donde moraban los señores de la muerte. Esta dualidad, esta tensión entre vida y muerte, fertilidad y destrucción, era fundamental para la forma en que los mayas entendían el mundo. Y en el centro de esta comprensión estaba Chaac, el dios de la lluvia. Chaac no era un dios simple o unidimensional, era cuádruple, manifestándose en los 4 puntos cardinales, cada uno con su propio color. Rojo al este, blanco al norte, negro al oeste, amarillo al sur. Chaac habitaba en los cenotes, vivía en las cuevas subterráneas, y desde allí, armado con su hacha de relámpago, golpeaba las nubes para hacer llover. Las lluvias en Yucatán no son constantes. Hay estaciones secas brutales, cuando el sol calienta la tierra hasta agrietarla. Y luego están las lluvias, torrenciales, que lo inundan todo. Sin las lluvias no hay cosechas. Sin cosechas no hay comida. Sin comida la civilización colapsa. Así de simple, así de terrible. Por eso los mayas hacían lo que hacían en los cenotes. Por eso ofrecían lo más precioso que tenían, sus propios hijos, a las aguas del inframundo. No era crueldad gratuita, no era barbarismo sin sentido, era supervivencia. Era el precio que creían que los dioses exigían a cambio de la lluvia que mantenía vivo a todo su mundo. Si hay un cenote que captura la imaginación, que condensa toda la magia y el horror de la religión maya, es el cenote sagrado de Chichén Itzá, también conocido como Chencú o el cenote de los sacrificios. Este lugar ha sido objeto de fascinación, estudio, controversia y, tristemente, saqueo durante más de un siglo. Chichén Itzá, cuyo nombre significa «en la boca del pozo de los Itzáes», es probablemente el sitio arqueológico maya más famoso del mundo. La pirámide de Kukulcán, con sus 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, 364 en total, más la plataforma superior que hace 365, el número de días en el año solar maya. Es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Pero a unos 300 metros al norte de esta pirámide icónica, conectado por un sacbé, un camino ceremonial elevado, se encuentra el cenote sagrado. Cuando lo ves por primera vez, el cenote sagrado no se parece en nada a los cenotes turísticos donde la gente nada hoy en día. No hay escaleras talladas en la roca, no hay plataformas para saltar. Es un abismo casi perfectamente circular, de unos 60 metros de diámetro de este a oeste y 50 metros de norte a sur. Sus paredes son verticales, cortadas a pico, cayendo 22 metros hasta la superficie del agua. Y desde la superficie del agua hasta el fondo lodoso hay otros 20 metros. El agua es de un verde turbio, casi opaco. No es cristalina como la de los cenotes más turísticos. Esto se debe a varias cosas. Primero, las algas y microorganismos que crecen en ella. Segundo, la vegetación densa que crece alrededor del cenote, proyectando sombra constante. Y tercero, los siglos de sedimento que se han acumulado en el fondo. Sedimento mezclado con huesos, cerámica rota y los restos de miles de ofrendas. De pie en el borde sur del cenote, puedes ver los vestigios de lo que una vez fue arquitectura ceremonial. Hay plataformas escalonadas en 2 niveles,
probablemente asientos para los espectadores que venían a presenciar las ceremonias. Hay los restos de un edificio que fue convertido en un temazcal, un baño de vapor, donde las víctimas del sacrificio eran purificadas antes de ser arrojadas al cenote. Y hay una plataforma que se proyecta sobre el mismo borde del abismo, desde donde se realizaban las ofrendas. Imagina la escena. Es el periodo clásico tardío, alrededor del año 900 después de Cristo. Chichén Itzá está en el apogeo de su poder, una ciudad de decenas de miles de habitantes, con influencia que se extiende por toda la península de Yucatán. La estación seca se ha prolongado demasiado. Las milpas, los campos de maíz, están marchitándose. La gente tiene hambre, tiene miedo. Los gobernantes de Chichén Itzá deciden que es hora de hacer una ofrenda masiva a Chaac. Se envían mensajeros por toda la región, convocando a señores menores a traer tributo. Se seleccionan las víctimas. En su mayoría son niños varones de entre 3 y 11 años. ¿Por qué niños? Los estudios modernos de los restos encontrados en el cenote nos han revelado esto. Durante mucho tiempo se creyó que eran doncellas vírgenes, pero eso resultó ser un mito romántico sin base arqueológica. El 80% de los restos son de niños. La razón parece estar en las creencias religiosas mayas. Chaac, el dios de la lluvia, tenía una conexión especial con los niños. Quizás porque los niños, como la lluvia, representaban pureza, potencial, el futuro. O quizás porque su inocencia los hacía ofrendas más valiosas a los ojos de los dioses. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que estos niños no siempre eran sacrificados específicamente para este propósito. Algunos pueden haber sido comprados, otros capturados en guerras. Algunos probablemente venían de familias que, por desesperación o devoción religiosa, ofrecían a sus propios hijos. El día de la ceremonia, toda la ciudad se reúne. El área alrededor del cenote está llena de gente. En las plataformas escalonadas se sientan los nobles, los sacerdotes, los guerreros de élite. El resto de la población se amontona donde puede, ansiosa por presenciar este momento crucial. Las víctimas han sido preparadas durante días, han sido bañadas en el temazcal. Sus cuerpos han sido pintados con pigmento azul, el color sagrado de Chaac. Han ayunado. Los sacerdotes les han explicado, probablemente, el honor que se les está confiriendo, que servirán como mensajeros ante Chaac, que su sacrificio salvará a su pueblo. Pero aquí es donde la evidencia arqueológica revela algo perturbador. Muchos de los esqueletos encontrados en el cenote muestran señales de que las víctimas no murieron por ahogamiento. Fueron desolladas y desmembradas antes de ser arrojadas al agua. El arqueólogo Guillermo de Anda, quien ha liderado exploraciones modernas del cenote sagrado, lo ha confirmado. Las víctimas morían antes de caer al agua. ¿Por qué? Esto es más difícil de responder. Puede haber sido para asegurar que la ofrenda fuera pura, que no fuera contaminada por la lucha o el terror de la víctima. O puede haber sido parte del ritual mismo, una forma de matar ritualmente a la víctima antes de enviarla al Xibalbá. En la cosmovisión maya, la muerte no era un evento instantáneo, sino un proceso, un viaje. El desollamiento y desmembramiento pueden haber sido vistos como los primeros pasos de ese viaje. Y entonces, una por una, las víctimas son arrojadas. Caen a través del aire, 22 metros de caída libre, antes de golpear el agua. Sus cuerpos se hunden. En el fondo, en la oscuridad completa, se asientan en el lodo junto a cientos de otros que llegaron antes. Pero no van solos. Junto a ellos caen ofrendas,
vasijas de Nino de Nonés, cerámica pintadas con escenas de dioses y héroes, incensarios de barro llenos de copal, la resina sagrada cuyo humo llevaba las oraciones a los dioses, cuchillos de obsidiana, negros como la noche, afilados como navajas, objetos de jade, el material más preciado por los mayas, más valioso que el oro, discos de oro martillado con escenas mitológicas grabadas, cascabeles de cobre, máscaras de mosaico, armas de madera tallada. Todos estos objetos han sido deliberadamente dañados antes de ser arrojados. Las vasijas están rotas. Los incensarios tienen agujeros. Las máscaras están incompletas. Porque, como mencionamos antes, esto era para matar su espíritu, para liberar su fuerza vital para que pudiera acompañar a las víctimas al inframundo. El análisis químico de estos objetos ha revelado algo asombroso. No todos vienen de Yucatán. El jade viene de Guatemala, el oro viene de Colombia y Panamá, la turquesa viene del suroeste de Estados Unidos, el cobre viene de Oaxaca, del Valle de México, de Honduras. Esto demuestra que el cenote sagrado de Chichén Itzá no era solo un lugar de importancia local, era un centro de peregrinación para toda Mesoamérica. Gente viajaba cientos, a veces miles de kilómetros para venir aquí, para hacer ofrendas, para pedir favores a Chaac. Y traían consigo los objetos más preciosos de sus propias tierras para arrojarlos a este pozo que conectaba directamente con los dioses. Esta práctica continuó durante siglos. Comenzó en el periodo clásico tardío, alrededor del año 800 o 900. Y continuó incluso después de que Chichén Itzá declinara como centro de poder, incluso después de que la ciudad fuera abandonada alrededor del año 1200. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Yucatán en el siglo XVI, encontraron que los mayas locales todavía venían al cenote sagrado a hacer ofrendas. El fraile Diego de Landa, cuyas crónicas son una de nuestras fuentes más importantes sobre la cultura maya del siglo XVI, escribió sobre el cenote en 1566. Él reportó que los mayas tenían la costumbre de arrojar hombres vivos al cenote como sacrificio a los dioses en tiempos de sequía, creyendo que no morían, aunque nunca los volvían a ver. También arrojaban piedras preciosas y cosas que valoraban mucho. De Landa también recogió una leyenda fascinante. Según esta leyenda, algunas de las víctimas arrojadas al cenote sobrevivían. Al atardecer, arrojaban cuerdas al cenote y sacaban a los sobrevivientes, quienes entonces relataban visiones que habían tenido, profecías que los dioses les habían revelado en las profundidades. Estos sobrevivientes eran considerados especialmente bendecidos, videntes que habían viajado al Xibalbá y regresado. ¿Es esto verdad o simplemente una leyenda? Es difícil saberlo. Sobrevivir a una caída de 22 metros al agua no es imposible, especialmente si caes de cierta manera. Y si podías nadar, podrías mantenerte a flote hasta que te sacaran. Pero las evidencias físicas de desollamiento y desmembramiento sugieren que muchas víctimas no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo que es cierto es que el cenote sagrado ejercía una atracción poderosa, casi magnética, sobre la imaginación de la gente. Incluso siglos después de que Chichén Itzá fuera abandonada, el cenote seguía siendo recordado como un lugar de poder, de misterio, de conexión directa con lo divino. Y esta fascinación no terminó cuando llegaron los españoles. Al contrario, apenas estaba comenzando. Porque en los siglos posteriores a la conquista, el cenote sagrado se convertiría en el centro de una de las controversias arqueológicas más grandes de la historia moderna. Durante mucho tiempo, la narrativa popular sobre los sacrificios en el cenote sagrado de Chichén Itzá
se basaba en una imagen romántica, pero profundamente errónea. Esta imagen, propagada por aventureros del siglo XIX y películas de Hollywood, presentaba escenas de doncellas vírgenes, vestidas de blanco, siendo arrojadas al cenote por sacerdotes sanguinarios. Esta versión de los eventos es, en el mejor de los casos, una simplificación extrema. En el peor, es completamente falsa. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre los sacrificios en los cenotes mayas? Gracias a décadas de estudio arqueológico, análisis de ADN y exploraciones subacuáticas modernas, ahora tenemos una imagen mucho más clara y mucho más compleja de lo que realmente ocurría. Primero, hablemos de quiénes eran las víctimas. Como mencioné antes, el análisis de los más de 200 esqueletos recuperados del cenote sagrado revela que el 80% pertenecen a niños varones de entre 3 y 11 años. El resto son hombres adultos. Hay muy pocos restos de mujeres. La idea de las doncellas vírgenes probablemente surgió porque algunos de los objetos encontrados en el cenote, como joyas, eran típicamente asociados con mujeres. Pero resulta que estos objetos eran ofrendas separadas, no necesariamente indicadores del género de las víctimas. ¿Por qué tantos niños? Esta pregunta ha intrigado a los arqueólogos durante décadas. Una teoría es que los niños eran vistos como más puros, más inocentes y, por lo tanto, más aceptables como ofrendas a los dioses. Otra teoría sugiere una conexión más específica con Chaac. En las ceremonias modernas de Chachac, que todavía se realizan en comunidades mayas de Yucatán, 4 niños participan actuando como ranas, los animales asociados con Chaac y la lluvia. Esta conexión entre niños, ranas y el dios de la lluvia puede ser muy antigua. También está la cuestión práctica. En una sociedad jerárquica como la maya, los niños de las clases bajas eran probablemente más expendibles desde el punto de vista de las élites que tomaban las decisiones sobre quién sería sacrificado. Los niños podían ser comprados, capturados en guerras, o incluso ofrecidos por sus propias familias en tiempos de crisis extrema. Ahora hablemos del proceso mismo del sacrificio. Durante mucho tiempo, se asumió que las víctimas eran simplemente arrojadas vivas al cenote para ahogarse. Pero las evidencias arqueológicas modernas pintan un cuadro mucho más complejo y perturbador. Guillermo de Anda, el arqueólogo mexicano que ha liderado el proyecto Gran Acuífero Maya, ha estudiado extensivamente los restos humanos del cenote sagrado. Su investigación revela que muchas de las víctimas muestran señales de trauma perimortem, es decir, trauma que ocurrió en el momento de la muerte o inmediatamente antes. Esto incluye evidencias de desollamiento y desmembramiento. El desollamiento era una práctica ritual común en Mesoamérica. No se hacía de manera arbitraria o cruel, sino como parte de un ritual específico. La piel era vista como una barrera entre el mundo interior del cuerpo y el mundo exterior. Removerla era, en cierto sentido, abrir a la víctima, permitir que su fuerza vital escapara más fácilmente para viajar al inframundo. El desmembramiento también tenía significado ritual. En la cosmovisión maya, el cuerpo humano era visto como un microcosmos del universo. Desmembrar el cuerpo era, simbólicamente, desmantelar el mundo para permitir su recreación. Era un acto de destrucción creativa, paralelo a los mitos mayas de cómo los dioses destruyeron y recrearon el mundo múltiples veces antes de llegar a su forma actual. Después de ser desolladas y desmembradas, las víctimas eran arrojadas al cenote. Pero no de cualquier manera. Había una teatralidad, un ritual en cómo se hacía. Las víctimas eran pintadas con pigmento azul, el color de Chaac. Se les adornaba con joyas y ornamentos.
En algunos casos se les colocaban máscaras. Todo esto era para prepararlas para su encuentro con los dioses del inframundo. El momento del lanzamiento mismo era probablemente muy formal. Había cantos, había tambores, había incienso llenando el aire. Los sacerdotes pronunciaban oraciones, invocando a Chak, explicando la ofrenda, pidiendo lluvia a cambio. Y entonces, en el momento preciso, quizás sincronizado con algún evento astronómico, la víctima era arrojada. La caída de 22 metros toma apenas un par de segundos, pero en esos segundos, mientras el cuerpo cae a través del aire, está en un estado de transición. Ya no está en el mundo de los vivos, pero todavía no ha llegado al inframundo. Está en el espacio liminal entre los mundos, y cuando finalmente golpea el agua y se hunde, ha completado su viaje, ha cruzado el umbral hacia Xibalbá. Pero las víctimas humanas no eran las únicas ofrendas. De hecho, probablemente eran la minoría. La mayoría de las ofrendas encontradas en el cenote sagrado son objetos, miles y miles de objetos: cerámica, jade, oro, cobre, turquesa, obsidiana, madera tallada, textiles, armas, herramientas, joyas, cada uno cuidadosamente seleccionado, ritualmente matado al ser dañado y luego arrojado al cenote. ¿Por qué tantas ofrendas de objetos? Porque en la cosmovisión maya los objetos no eran inertes. Tenían su propio tipo de fuerza vital, su propia alma. Un jade finamente tallado no era solo una piedra bonita, era un ser con poder, con historia, con significado. Ofrecerlo a los dioses era un sacrificio genuino, no muy diferente de ofrecer una vida humana. Y aquí hay algo fascinante. El análisis de los objetos encontrados en el cenote sagrado revela que muchos de ellos habían sido atesorados durante generaciones antes de ser arrojados. No eran objetos nuevos, hechos específicamente para el sacrificio. Eran herencias familiares, objetos de poder pasados de padres a hijos durante siglos. Arrojarlos al cenote era desprenderse de algo profundamente valioso, algo con conexiones ancestrales. Esta idea de matar ritualmente los objetos antes de arrojarlos al cenote es particularmente interesante. Los arqueólogos han notado que casi todos los objetos recuperados del cenote muestran signos de daño intencional. Las vasijas de cerámica están rotas, pero rotas de una manera específica, como si alguien las hubiera golpeado deliberadamente. Los incensarios tienen agujeros perforados en ellos. Las máscaras de jade están incompletas, faltándoles piezas. Los discos de oro están doblados o perforados. Todo esto era para liberar el espíritu del objeto. En la creencia maya, dañar un objeto de esta manera era análogo a matar a un ser vivo. Era liberar su fuerza vital para que pudiera viajar al inframundo junto con las ofrendas humanas. También es importante entender que los sacrificios en el cenote no eran eventos cotidianos. No era algo que ocurría cada semana o cada mes. Los sacrificios masivos en el cenote sagrado parecen haber estado reservados para momentos de crisis particular. Una sequía severa, una plaga, una derrota militar. Estos eran los momentos en que se creía que los dioses estaban enojados, que algo había perturbado el equilibrio cósmico y que solo una ofrenda extraordinaria podría restaurar el orden. Entre estos eventos mayores, probablemente había ofrendas menores más regulares. Un noble podría venir al cenote y arrojar un objeto precioso para pedir favor en algún emprendimiento. Un peregrino de una tierra distante podría ofrecer algo de su hogar, pero los grandes sacrificios, los que involucraban múltiples víctimas humanas, eran reservados para las crisis más graves. Y funcionaba, o al menos desde la perspectiva maya funcionaba. Después de hacer una ofrenda masiva al cenote sagrado,
eventualmente llegaba la lluvia. Siempre llegaba, porque Yucatán tiene un ciclo estacional predecible. Pero desde la perspectiva de los mayas, la lluvia llegaba porque Chaac había aceptado su ofrenda. Los sacrificios habían funcionado. El equilibrio cósmico había sido restaurado. Este refuerzo del comportamiento ritual es parte de lo que mantuvo estas prácticas vivas durante tantos siglos. Cada vez que llovía, después de un sacrificio, se confirmaba la eficacia del ritual. Se reforzaba la creencia de que los dioses escuchaban, de que los sacrificios eran necesarios, de que mantener a Chaac contento era literalmente una cuestión de vida o muerte para toda la civilización. Para entender completamente el significado de los cenotes y los sacrificios que se realizaban en ellos, tenemos que adentrarnos en las profundidades del Xibalbá, el inframundo maya. Y advertencia, este no es un viaje agradable. Xibalbá era un lugar diseñado específicamente para aterrorizar, para probar, para desafiar incluso a las almas más valientes. La palabra Xibalbá viene del maya quiché y significa lugar de miedo o lugar oculto. Y si hay algo que define al Xibalbá es precisamente eso, el miedo. Este no era simplemente el lugar donde ibas cuando morías, era un laberinto de horrores, una serie de pruebas imposibles, gobernado por deidades malévolas, cuyo único propósito parecía ser torturar a las almas que llegaban a su reino. Nuestro conocimiento más detallado del Xibalbá viene del Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya quiché de Guatemala. Este texto extraordinario, que sobrevivió milagrosamente a los intentos de los conquistadores españoles de destruir toda la literatura maya, contiene las historias de la creación del mundo, las aventuras de los gemelos héroes Hunahpu e Ixbalanque, y, crucialmente, descripciones detalladas del Xibalbá. Según el Popol Vuh, llegar al Xibalbá no era simple. Primero tenías que descender por caminos empinados que llevaban a la orilla de un río. Este río tenía barrancos llenos de árboles espinosos, innumerables espinas que desgarraban la carne de cualquiera que intentara pasar. Pero si lograbas cruzar este primer obstáculo, llegabas a más ríos, algunos llenos de escorpiones, otros de sangre espesa y coagulada. Eventualmente llegabas a un cruce de 4 caminos, uno rojo, uno blanco, uno amarillo, uno negro. Y aquí venía la primera trampa. El camino negro te llamaba, te invitaba a seguirlo, y si lo hacías, te llevaba directamente al salón del Consejo de los Señores del Xibalbá, donde serías juzgado y casi inevitablemente condenado. Los señores del Xibalbá eran entidades aterradoras. Los dos más importantes se llamaban Hun Came y Bukub Came, que significan 1 muerte y 7 muertes. Pero había muchos más. Xiquiripat y Cuchumaquich, los señores que causaban que la sangre brotara de la boca de las personas. Ajalpú y Ajalgana, los señores que causaban hinchazón y pus. Chamiabac y Chamiaolom, los señores que hacían que los cuerpos se consumieran hasta convertirse en esqueletos. Ajalmés y Ajaltocov, los señores de la miseria y el dolor. Cada uno de estos señores tenía su propio dominio, su propia forma de torturar a las almas que llegaban al Xibalbá. Y si eras convocado ante ellos, tenías que pasar por una serie de pruebas en las diferentes casas del Xibalbá. La primera era la casa oscura, donde no había luz alguna, ni siquiera una chispa. Solo oscuridad total, absoluta, asfixiante. Si podías sobrevivir una noche aquí sin volverte loco de terror, pasabas a la siguiente prueba. La Casa del Frío era exactamente lo que su nombre sugiere.
Un frío insoportable que te hacía tiritar incontrolablemente, que congelaba tu sangre, que te hacía desear estar en cualquier otro lugar, incluso de vuelta en la casa oscura. Luego venía la casa de los jaguares. Aquí los grandes felinos, los depredadores supremos de la selva, merodeaban en la oscuridad. Podías oír sus gruñidos, sentir su aliento caliente, pero no podías verlos hasta que era demasiado tarde y sus garras te desgarraban. La casa de los murciélagos era quizás la más aterradora de todas. Estaba llena de murciélagos del tamaño de hombres, con colmillos de obsidiana, que chillaban y revoloteaban en la oscuridad. El líder de estos murciélagos era Camazotz, el murciélago de la muerte. Una deidad tan poderosa y aterradora que incluso los señores del Xibalbá le temían. Camazotz era conocido por decapitar a sus víctimas con un solo mordisco de sus mandíbulas terribles. La casa de los cuchillos estaba llena de navajas afiladas que volaban por el aire, cortando todo a su paso. Y finalmente, la casa del fuego, donde solo había brasas y llamas que te consumían lentamente. Si lograbas sobrevivir todas estas casas, todas estas pruebas, todavía no estabas a salvo. Porque entonces los señores del Xibalbá podían desafiarte a jugar al juego de pelota, el deporte ritual mesoamericano que era simultáneamente un juego y una batalla cósmica entre la vida y la muerte. Y en el Xibalbá, perder el juego de pelota significaba la muerte, a menudo por decapitación. Ahora, es importante entender que el Xibalbá no era exactamente el infierno como lo concebimos en la tradición judeocristiana. No era un lugar de castigo eterno por los pecados cometidos en vida. Los mayas no tenían realmente un concepto de pecado como nosotros lo entendemos. El Xibalbá era más bien el lugar al que todas las almas iban después de la muerte, independientemente de cómo habían vivido. La gran excepción eran aquellos que morían de muerte violenta. Los guerreros muertos en batalla, las mujeres que morían en el parto, consideradas guerreras porque daban su vida creando nueva vida. Los ahogados, los que morían por rayo. Estas almas no iban al Xibalbá. En cambio, ascendían directamente al cielo, al paraíso maya donde vivían en eterna felicidad. Pero para todos los demás, para la vasta mayoría de las personas que morían de vejez o enfermedad, el destino era el Xibalbá. Era, en cierto sentido, simplemente la siguiente etapa de la existencia, pero era una etapa llena de pruebas, de desafíos, de peligros constantes. Y aquí es donde los cenotes entran en la historia, porque los cenotes eran literalmente las puertas al Xibalbá. Cuando mirabas hacia abajo en un cenote, estabas mirando directamente a la entrada del inframundo. El agua subterránea que llenaba los cenotes era el agua del Xibalbá mismo. Esto explica por qué había tanta teatralidad, tanto ritual, alrededor de los sacrificios en los cenotes. No era simplemente matar a alguien y deshacerse del cuerpo. Era enviar esa alma, con toda la ceremonia apropiada, directamente al reino de los señores de la muerte. Era una forma de comunicación directa con el inframundo. Y las almas enviadas de esta manera no iban con las manos vacías. Iban con ofrendas, con objetos preciosos que habían sido ritualmente matados para que sus espíritus pudieran viajar con ellas. Estas ofrendas eran en esencia sobornos, regalos para los señores del Xibalbá, para asegurar que trataran bien al alma recién llegada, para pedir favores a cambio. Pero también había otra dimensión. Las almas sacrificadas de esta manera, especialmente los niños ofrecidos a Chaac, se convertían en mensajeros. Llevaban las peticiones de los vivos a los dioses del inframundo. «Enviamos lluvia», decían estos mensajeros en nombre de su pueblo.
Nuestra gente se muere de hambre. Los campos están secos. Necesitamos tu ayuda. Y desde la perspectiva maya, esto funcionaba. Los dioses escuchaban. Chac, desde su morada en las profundidades acuáticas del Xibalbá, respondía con lluvia. El ciclo continuaba. La vida seguía. Todo gracias a los sacrificios en los cenotes. Es difícil para nosotros, desde nuestra perspectiva moderna, entender completamente esta cosmovisión. Nos parece horrible, cruel, que se sacrificaran niños de esta manera. Y desde nuestros valores actuales lo es. Pero desde la perspectiva maya, era simplemente como funcionaba el universo. Los dioses exigían ofrendas. A cambio, mantenían el mundo funcionando. Sin estas ofrendas, sin estos sacrificios, el sol dejaría de salir, las lluvias dejarían de caer, el mundo colapsaría en el caos. Esta creencia era tan fundamental, tan central a la forma en que los mayas entendían la realidad, que persistió durante más de 1000 años. Desde los primeros días de la civilización maya en el periodo preclásico, pasando por el florecimiento del periodo clásico, hasta el periodo posclásico y más allá de la llegada de los españoles. Los cenotes siguieron siendo lugares sagrados, portales al Xibalbá, incluso siglos después de que las grandes ciudades mayas fueran abandonadas, y de una manera extraña todavía lo son. Hoy en día, en comunidades mayas de Yucatán, los cenotes siguen siendo tratados con reverencia. No todos, por supuesto. Muchos se han convertido en atracciones turísticas, pero otros, especialmente los más remotos, los que no han sido comercializados, siguen siendo considerados lugares especiales. Lugares donde el mundo de los vivos se encuentra con el mundo de los muertos. Lugares donde, si escuchas con atención, todavía puedes oír los susurros del Xibalbá. La historia del cenote sagrado de Chichén Itzá en la era moderna es, en muchos sentidos, tan dramática como su historia antigua. Y el protagonista de esta historia moderna es un hombre cuyo nombre sigue siendo controversial más de un siglo después de sus acciones: Edward Herbert Thompson. Thompson nació en 1857 en Worcester, Massachusetts. No era arqueólogo de formación. De hecho, no tenía ninguna educación formal en arqueología. Era un explorador, un aventurero, un hombre fascinado por las civilizaciones antiguas. En 1879, con apenas 22 años, publicó un artículo en Popular Science Monthly sugiriendo que la civilización maya podría ser un remanente de la legendaria Atlántida. Este artículo, aunque completamente especulativo y sin base científica, captó la atención de Stephen Salisbury III, un rico residente de Worcester, entusiasta de la cultura maya y principal benefactor de la American Antiquarian Society. Salisbury, junto con otros miembros influyentes de la sociedad, vieron en Thompson exactamente lo que necesitaban. Un joven ambicioso dispuesto a viajar a Yucatán para explorar las ruinas mayas. Pero Thompson necesitaba más que entusiasmo. Necesitaba protección oficial, una manera de operar en México sin levantar demasiadas sospechas. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. A través de las conexiones de Salisbury, específicamente el senador George Frisbee Hoare de Massachusetts, Thompson fue nombrado cónsul estadounidense en Yucatán en 1885. Piénsalo por un momento. Un joven sin experiencia diplomática, sin conocimiento de español, sin ninguna credencial formal, es nombrado cónsul en México. ¿Por qué? Porque esto le daba inmunidad diplomática. Le permitía enviar cosas fuera del país sin que fueran inspeccionadas por las autoridades mexicanas. Le daba una cobertura perfecta para lo que realmente iba a hacer: saquear sitios arqueológicos mayas. Thompson llegó a Mérida, Yucatán, y se estableció allí. Aprendió español, aprendió maya,
se integró en la comunidad local y en 1893 hizo un movimiento audaz. Compró la hacienda de Chichén Itzá, que incluía el sitio arqueológico completo, por apenas 300 pesos mexicanos. 300 pesos, por una de las maravillas del mundo. Para poner esto en perspectiva, en esa época 300 pesos equivalían a unos $500 estadounidenses. ¿Cómo pudo hacer esto? Porque en ese momento, a finales del siglo XIX, México estaba en caos. La identidad mexicana como nación todavía se estaba formando. La protección del patrimonio arqueológico no era una prioridad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia aún no existía. Y para muchos hacendados de Yucatán, estas viejas ruinas no eran más que piedras ocupando espacio valioso. Pero Thompson sabía exactamente lo que tenía. Sabía, por las crónicas de Diego de Landa del siglo XVI, que el cenote sagrado había sido un lugar de ofrendas durante siglos. Sabía que en el fondo de ese cenote yacían tesoros incalculables y estaba determinado a sacarlos. En 1904, Thompson comenzó su operación. Hizo construir una draga, una máquina que podía excavar bajo el agua, y la instaló en el borde del cenote sagrado. Día tras día, semana tras semana, la draga bajaba al fondo del cenote, recogía lodo y sedimento y lo traía a la superficie. Y en ese lodo había tesoros. Los primeros días no encontraron nada. Thompson estaba desesperado. Había invertido tanto en este proyecto, había apostado su reputación en él. Y durante 3 días, la draga solo sacaba lodo estéril. Pero entonces, el cuarto día, apareció el primer objeto. Una pieza de madera tallada, luego otra, y luego empezaron a aparecer los objetos de jade, de oro, de cobre, los huesos humanos, las vasijas de cerámica, los incensarios, todo lo que los mayas habían estado arrojando al cenote durante siglos. Durante los siguientes 7 años, de 1904 a 1911, Thompson dragó el cenote sagrado sistemáticamente. Se estima que en total sacó más de 30,000 objetos, 30,000 piezas del patrimonio maya. ¿Y a dónde fueron todas estas piezas? Al Museo Peabody de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Thompson enviaba los objetos en sus valijas diplomáticas, que por su estatus consular no podían ser inspeccionadas por las autoridades mexicanas. Era el contrabando perfecto. Y lo hizo durante años, descaradamente, sin ningún intento serio de ocultarlo. Pero la draga solo podía llegar hasta cierto punto. Había partes del cenote demasiado profundas, demasiado llenas de obstáculos. Así que en 1909, Thompson cambió de táctica. Contrató a buzos profesionales de Grecia, hombres experimentados en buceo en aguas turbias, y los envió al fondo del cenote. Los buzos reportaron condiciones terribles. El agua era turbia, con visibilidad casi nula. El fondo estaba lleno de rocas sueltas, árboles caídos, objeciones afiladas. Era peligroso, traicionero. Pero siguieron bajando, día tras día, trayendo más y más tesoros a la superficie. Thompson mismo aprendió a bucear y bajó al cenote varias veces. En sus notas describió el fondo como lleno de largas grietas estrechas, irradiando desde centros como si el fondo de vidrio de un plato hubiera sido roto por un instrumento puntiagudo. También describió una capa de pigmento azul de unos 5 metros de espesor que había sedimentado en el fondo. Probablemente el pigmento usado para pintar las víctimas del sacrificio. Todo este tiempo, Thompson operaba con la aparente bendición de las autoridades locales. ¿Cómo es posible? Porque tenía amigos en lugares altos. El gobernador de Yucatán en ese momento, Felipe Carrillo Puerto, era amigo personal de Thompson. Los dos se visitaban regularmente. Y aunque Carrillo Puerto probablemente sabía lo que Thompson estaba haciendo, no intervino.
Pero no todos estaban contentos con las acciones de Thompson. Uno de sus críticos más vocales fue Teoberto Mahler, un arqueólogo austriaco que vivía en 1900 en Yucatán. Mahler denunció públicamente a Thompson en periódicos y ante las autoridades mexicanas. Lo llamó ladrón, saqueador, depredador del patrimonio nacional. Pero sus denuncias no tuvieron mucho efecto en ese momento. Todo cambió en 1923. La periodista estadounidense Alma Reed, quien estaba en Yucatán y tenía una relación romántica con Felipe Carrillo Puerto, publicó un artículo en el New York Times denunciando a Thompson. En el artículo revelaba que Thompson había admitido abiertamente, en una conversación con ella, que había sacado miles de piezas arqueológicas de México en sus valijas diplomáticas. El escándalo fue inmediato. Las autoridades mexicanas no podían ignorar una admisión tan pública. En 1926, 3 años después del artículo de Reed, el gobierno mexicano finalmente actuó. Acusó formalmente a Thompson de contrabando de objetos arqueológicos, confiscó su propiedad en Chichén Itzá y comenzó un proceso judicial que se arrastraría durante casi 2 décadas. Thompson, para ese entonces, había dejado México. Su casa había sido quemada durante la Revolución Mexicana. Muchos de sus documentos y notas se perdieron en el fuego. Estaba arruinado financieramente. Su salud estaba deteriorándose. Pero seguía insistiendo en que lo que había hecho era correcto, que si él no hubiera sacado esos objetos del cenote, se habrían perdido para siempre. El caso legal fue un desastre. Fue mal preparado, mal ejecutado. Y en 1944, cuando Thompson ya había muerto, falleció en 1935, la Suprema Corte de México finalmente emitió un fallo. Y sorprendentemente, el fallo fue a favor de los herederos de Thompson. La Corte dictaminó que no había evidencia suficiente para el cargo de contrabando. Muchos historiadores sospechan que esta decisión fue políticamente motivada. En 1944, México y Estados Unidos estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial. Era un momento de cooperación entre los dos países. Probablemente el gobierno mexicano recibió indicaciones de no empujar demasiado fuerte en este caso, de dejarlo ir para mantener buenas relaciones con Washington. El resultado es que la mayoría de los objetos sacados del cenote sagrado por Thompson permanecieron en el Museo Peabody de Harvard. No fue hasta 1970 que el museo finalmente acordó devolver algunos objetos a México. Devolvieron aproximadamente la mitad de la colección. El resto permanece en Estados Unidos hasta el día de hoy. La historia de Thompson es controversial. Algunos lo ven como un explorador valiente, un pionero que rescató objetos invaluables que de otra manera se habrían perdido. Otros lo ven como un saqueador, un ladrón que robó el patrimonio de México bajo el manto de la inmunidad diplomática. La verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. Thompson ciertamente violó la ley mexicana. Ciertamente sacó objetos del país ilegalmente. Pero también es cierto que en su época, la protección del patrimonio arqueológico en México era casi inexistente. Si él no hubiera sacado esos objetos, habrían sido protegidos, o habrían sido saqueados por otros, quizás vendidos a coleccionistas privados donde nunca podrían ser estudiados. No tenemos respuesta a estas preguntas. Lo que sí sabemos es que las acciones de Thompson abrieron los ojos del mundo a la riqueza arqueológica del cenote sagrado. Sus hallazgos confirmaron las crónicas de Diego de Landa sobre los sacrificios. Demostraron que el cenote sagrado había sido, efectivamente, uno de los sitios religiosos más importantes de toda Mesoamérica. Y aunque su legado está manchado por cómo obtuvo estos objetos, su trabajo también sentó las bases para la arqueología maya moderna.
Después de Thompson, otros investigadores vinieron al cenote sagrado. Pero esta vez lo hicieron con permisos apropiados, con metodología científica y con el compromiso de que cualquier objeto encontrado permanecería en México. La historia del cenote sagrado no terminó con Edward Thompson. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Desde la década de 1950 hasta el presente, múltiples expediciones han continuado explorando el cenote, utilizando tecnología cada vez más sofisticada. Y con cada nueva exploración, aprendemos más, descubrimos más y simultáneamente nos damos cuenta de cuánto todavía no sabemos. En 1960, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en cooperación con National Geographic y el Club de Exploración y Deportes Acuáticos de México, organizó una nueva expedición al cenote sagrado. Esta vez usaron bombas de aire modernas y equipos de buceo avanzados. Lograron drenar parcialmente el cenote y clarificar el agua restante, permitiendo una visibilidad sin precedentes. En los años 60, el arqueólogo mexicano Román Piñachán lideró otra exploración. Su equipo recuperó cientos de objetos adicionales que Thompson había pasado por alto. Estos incluían más vasijas de cerámica, objetos de jade y restos humanos. El análisis de estos nuevos hallazgos comenzó a revelar detalles que Thompson nunca había documentado adecuadamente, pero la exploración más significativa de las décadas recientes ha sido liderada por Guillermo de Anda, un arqueólogo subacuático mexicano que dirige el proyecto Gran Acuífero Maya. De Anda ha estado estudiando los cenotes de Yucatán durante años, no solo el cenote sagrado, sino cientos de otros cenotes a lo largo de la península. En 2017, el equipo de Anda utilizó escáneres de barrido lateral para hacer una prospección detallada de las paredes sumergidas del cenote sagrado. Estaban buscando pasajes, túneles que pudieran conectar el cenote sagrado con otros cuerpos de agua subterráneos. Y encontraron algo extraordinario. Una cueva que parte de la pared sur del cenote. Intentaron explorar esta cueva buceando, pero solo avanzaron unos pocos metros. La visibilidad era nula y las condiciones eran demasiado peligrosas. Pero el hecho de que esta cueva exista abre posibilidades fascinantes. ¿A dónde lleva? Hay otras cámaras, otros espacios subterráneos que los mayas conocían y usaban. ¿Podrían haber sido estos túneles parte de los rituales, caminos simbólicos hacia el Xibalbá? El equipo de Anda también ha estado usando tecnología LIDAR, un sistema que usa pulsos láser para mapear el terreno, para buscar un cenote que se cree existe directamente debajo de la pirámide de Kukulcán. Las leyendas locales siempre han hablado de un cenote debajo de la pirámide, pero nunca se ha encontrado una entrada. Si existe, sería un hallazgo monumental, potencialmente reescribiendo nuestra comprensión de por qué Chichén Itzá se construyó precisamente donde está. Mientras tanto, el análisis de los objetos y restos humanos recuperados del cenote sagrado continúa revelando nuevos detalles. Los estudios de ADN de los huesos humanos han mostrado que las víctimas venían de diversas partes de Mesoamérica, no solo de Yucatán. Esto confirma que el cenote sagrado era efectivamente un centro de peregrinación regional, atrayendo gente de cientos de kilómetros a su alrededor. El análisis químico de los objetos de metal ha revelado que el oro vino de Colombia y Panamá, el cobre de Oaxaca y Honduras. La turquesa vino del suroeste de Estados Unidos, el jade de Guatemala. Estos objetos viajaron miles de kilómetros, pasando por múltiples manos, cambiando de dueño probablemente muchas veces, antes de finalmente ser arrojados al cenote sagrado.
cada uno tiene una historia, un viaje, que apenas estamos comenzando a reconstruir. También hay descubrimientos siendo hechos en otros cenotes de Yucatán. Durante la construcción del controvertido Tren Maya, los arqueólogos han encontrado docenas de cenotes previamente desconocidos, llenos de artefactos mayas. Una canoa del periodo posclásico fue descubierta en una cueva inundada cerca de Valladolid. Es la primera canoa maya encontrada dentro de una cueva subterránea, preservada perfectamente por el agua. En 2020, arqueólogos subacuáticos encontraron una estatua casi completa en un cenote cerca de Playa del Carmen. Y en cenotes por toda la península se siguen encontrando vasijas, incensarios, restos humanos, objetos rituales. Cada hallazgo añade otra pieza al rompecabezas de cómo los mayas usaban estos espacios subterráneos. Pero quizás los descubrimientos más extraordinarios no son de artefactos, sino de restos humanos mucho más antiguos. En cuevas secas que luego se inundaron al final de la Edad de Hielo, se han encontrado esqueletos de algunos de los primeros habitantes de América. La mujer de Najarón, cuyos restos datan de hace aproximadamente 13.720 años, fue encontrada en un cenote cerca de Tulum. Es uno de los esqueletos humanos más antiguos encontrados en América. Luego está Naya, una adolescente de 15 años que cayó en un cenote hace 12.970 años. Su esqueleto está casi completo, y el análisis de su ADN ha proporcionado información crucial sobre cómo se poblaron las Américas. Estos descubrimientos demuestran que los cenotes han sido importantes para los habitantes de Yucatán durante más de 13.000 años, mucho antes de los mayas, mucho antes de que hubiera agricultura o ciudades. La gente ya conocía estos pozos de agua, ya los usaba y ocasionalmente ya moría en ellos. Pero incluso con todos estos descubrimientos, con toda esta tecnología moderna, el cenote sagrado todavía guarda secretos. Se estima que Thompson y las expediciones posteriores solo han explorado aproximadamente el 50% del fondo del cenote. Hay vastas áreas que nunca han sido completamente mapeadas o excavadas. ¿Qué más hay ahí abajo? ¿Cuántos más restos humanos? ¿Cuántos más objetos preciosos? Y más intrigante aún, hay estructuras, construcciones deliberadas en el fondo del cenote que los arqueólogos todavía no han encontrado. También persisten misterios sobre cómo exactamente los mayas realizaban los rituales en el cenote. Sabemos que arrojaban víctimas y ofrendas, pero había más que eso. ¿Descendían sacerdotes al cenote de alguna manera? ¿Había plataformas o estructuras flotantes en la superficie del agua? Las crónicas coloniales mencionan que algunos sacerdotes bajaban al cenote, pero no dan detalles de cómo. Y luego está el misterio más grande de todos. ¿Por qué terminó? En algún momento del periodo posclásico tardío, los sacrificios masivos en el cenote sagrado parecen haber cesado. ¿Por qué? ¿Fue porque Chichén Itzá perdió poder político? ¿Fue un cambio en las creencias religiosas? ¿O simplemente la tradición se desvaneció gradualmente con el tiempo? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Y esa es, quizás, una de las cosas más fascinantes sobre el cenote sagrado. A pesar de más de un siglo de estudio, a pesar de tecnología avanzada, a pesar de miles de objetos recuperados y analizados, el cenote todavía nos desafía. Todavía guarda secretos, todavía nos hace preguntas que no podemos responder completamente. Hoy en día, el cenote sagrado ya no es un lugar activo de adoración religiosa maya. Pero para muchas personas, tanto mayas como no mayas, todavía es un lugar especial. Cuando te paras en su borde y miras hacia abajo a esas aguas verdes y turbias, todavía sientes algo.
una conexión con el pasado, un respeto por las vidas que terminaron aquí, una sensación de misterio que ninguna cantidad de ciencia puede disipar completamente. Y quizás eso es apropiado. Quizás algunos misterios no están destinados a ser completamente resueltos. Quizás el cenote sagrado debería permanecer, al menos en parte, como lo que siempre ha sido. Un lugar liminal, un umbral entre mundos donde el pasado y el presente, la vida y la muerte, lo conocido y lo desconocido se encuentran. Pero no podemos hablar del futuro del cenote sagrado y de los cenotes de Yucatán en general sin abordar una amenaza muy real que enfrentan hoy: el desarrollo descontrolado y el turismo masivo. La península de Yucatán se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Millones de personas visitan la región cada año, atraídas por las playas de Cancún y la Riviera Maya. Sí, pero también cada vez más por las ruinas mayas y los cenotes. Para muchos turistas, nadar en un cenote es una de las experiencias definitorias de su visita a México. Y en sí mismo, esto no es malo. El turismo trae empleos, trae dinero a comunidades que históricamente han sido muy pobres. Muchas familias mayas ahora pueden vivir dignamente administrando cenotes en sus tierras. Pero el problema es la escala y la velocidad del desarrollo. Nuevos hoteles, nuevos centros turísticos, nuevas carreteras se están construyendo a un ritmo vertiginoso. Y muchas de estas construcciones están literalmente sobre el frágil sistema kárstico que contiene los cenotes. Las construcciones pesadas, el concreto vertido directamente en la roca caliza, los pilares clavados profundamente en el suelo, todo esto amenaza la integridad estructural de las cavernas subterráneas. El Tren Maya, un proyecto masivo de infraestructura ferroviaria que rodea la península de Yucatán, ha sido particularmente controvertido. Durante su construcción, que se completó en 2024, se clavaron aproximadamente 15,000 pilares de soporte directamente en el suelo, muchos de ellos atravesando el sistema Oxbel-Ha, la segunda red de cuevas más larga del mundo, con 496 kilómetros. Conservacionistas como Roberto Rojo y María Urbina han estado sonando la alarma durante años. Han llevado a funcionarios gubernamentales a cenotes dañados por la construcción, mostrándoles cámaras donde las aguas cristalinas han sido reemplazadas por lodo, donde las estalactitas se han derrumbado, donde pilares de concreto gotean óxido de hierro en el agua. Pero el daño no es solo estructural, también está la contaminación. Los cenotes son parte de un sistema hidrológico conectado. El agua que está en un cenote eventualmente fluye hacia otros cenotes, hacia el mar. Si contaminas un cenote, potencialmente contaminas toda la red. Y la contaminación viene de muchas fuentes. Aguas residuales de hoteles y casas que se filtran al sistema subterráneo. Pesticidas y fertilizantes de granjas. Protector solar y otros químicos de los miles de turistas que nadan en los cenotes cada día. Basura que la gente tira irresponsablemente. El cenote sagrado de Chichén Itzá está protegido, al menos en teoría. No se permite nadar en él. Está dentro de la zona arqueológica, que es vigilada y controlada. Pero incluso aquí hay amenazas. La vegetación que crece en sus bordes está erosionando lentamente las paredes. El aumento del turismo a Chichén Itzá significa más pisoteo alrededor del cenote, más vibración del suelo, más perturbación. El INAH y organizaciones internacionales han estado trabajando en proyectos de restauración y conservación. Se han estabilizado las plataformas ceremoniales alrededor del cenote. Se ha controlado la vegetación invasiva.
Se han instalado sistemas de monitoreo para rastrear cualquier cambio en la estructura del cenote o la calidad de su agua. Pero estos esfuerzos requieren financiamiento constante, vigilancia constante. Y en un país donde hay tantas prioridades compitiendo por recursos limitados, la conservación de sitios arqueológicos a menudo no recibe la atención que merece. También está la cuestión de cómo balancear conservación con acceso. Los cenotes son parte del patrimonio de México, sí, pero también son lugares que la gente quiere visitar, experimentar. Donde trazamos la línea entre proteger estos lugares y permitir que la gente los disfrute. Algunos cenotes han encontrado un buen equilibrio. Limitan el número de visitantes por día. Requieren que los nadadores se duchen antes de entrar. Prohíben ciertos productos químicos. Tienen guías educados que explican la importancia ecológica y cultural de los cenotes. Esto parece funcionar bien, pero otros cenotes, especialmente los más cerca de destinos turísticos masivos, están siendo literalmente amados hasta la muerte. Demasiados visitantes, demasiado impacto, con protocolos de conservación insuficientes o inexistentes. Y mientras tanto, los cenotes más remotos, los que todavía no han sido descubiertos por el turismo masivo, enfrentan una amenaza diferente: el saqueo. A pesar de que está estrictamente prohibido por la ley mexicana remover cualquier objeto arqueológico de un cenote, todavía sucede. Buzos sin escrúpulos entran en cenotes remotos y se llevan vasijas, jade, cualquier cosa de valor que puedan encontrar y vender. Esto no es simplemente robo, es la destrucción del contexto arqueológico. Cuando un objeto es removido de su ubicación original sin documentación apropiada, perdemos toda la información que ese objeto podría habernos dado sobre el pasado. No es solo la pieza física la que se pierde, es el conocimiento, la historia, el contexto. El reto para México y para la comunidad internacional que se preocupa por estos sitios es encontrar formas de proteger los cenotes mientras simultáneamente permite que sean estudiados y, en algunos casos, disfrutados de manera responsable por visitantes. Algunas propuestas incluyen declarar áreas extensas de cenotes como zonas de protección arqueológica, donde cualquier desarrollo estaría estrictamente controlado. Aumentar la financiación para que el INAH pueda contratar más guardianes, más arqueólogos, más conservacionistas. Establecer programas educativos que enseñen a los residentes locales y a los turistas sobre la importancia de estos lugares. También está la idea de usar tecnología moderna, como drones y satélites, para monitorear cenotes remotos y detectar actividad sospechosa. Fortalecer las leyes contra el saqueo arqueológico, con penas más severas para quienes son atrapados. Pero todo esto requiere voluntad política, requiere financiamiento, requiere coordinación entre diferentes niveles de gobierno, entre agencias, entre México y otros países de donde vienen muchos de los turistas y, tristemente, muchos de los compradores de artefactos saqueados. El futuro de los cenotes de Yucatán, incluido el cenote sagrado, está en nuestras manos. Estos lugares han sobrevivido miles de años, han sido testigos del ascenso y caída de civilizaciones. Pero son frágiles, y si no actuamos ahora, si no tomamos en serio la conservación, corremos el riesgo de perder estos tesoros irreemplazables. No solo perderíamos sitios arqueológicos, perderíamos ecosistemas únicos, perderíamos fuentes de agua potable y perderíamos algo intangible pero igualmente importante: lugares de misterio, lugares que nos conectan con nuestro pasado, lugares que nos recuerdan que hay fuerzas en el mundo más grandes que nosotros.
Antes de terminar este viaje a través del misterio de los cenotes, quiero hablar sobre algo que a menudo se pasa por alto en las discusiones académicas. El hecho de que, para muchas personas mayas viviendo hoy en Yucatán, los cenotes no son simplemente sitios arqueológicos o atracciones turísticas. Son lugares que todavía tienen significado espiritual y cultural. La civilización maya clásica puede haber colapsado hace más de 1000 años. Las grandes ciudades pueden haber sido abandonadas. Pero los mayas como pueblo nunca desaparecieron. Hoy hay aproximadamente 6 millones de personas que se identifican como mayas, viviendo en México, Guatemala, Belice, Honduras. Y muchos de ellos mantienen tradiciones, creencias y prácticas que se remontan a sus antepasados del periodo clásico. En comunidades mayas de Yucatán todavía se realizan ceremonias relacionadas con los cenotes. Una de las más conocidas es el Chachayac, un ritual para pedir lluvia que se remonta a tiempos precolombinos. Durante este ritual, que típicamente se realiza durante la temporada seca o antes de la siembra, la comunidad se reúne cerca de un cenote o en un claro en la selva. Se construye un altar. Se preparan ofrendas de comida y bebida, incluyendo sacá, una bebida fermentada de maíz. Un achemén, un sacerdote maya tradicional, dirige la ceremonia, pronunciando oraciones en lengua meya, invocando a Chaac, pidiendo que envíe las lluvias. 4 niños, uno para cada punto cardinal, participan en la ceremonia actuando como ranas. Saltan, croan, imitan a las ranas que los mayas han asociado durante milenios con la lluvia. Golpean el suelo con varas para simular el sonido del trueno. Hacen silbidos agudos para imitar el viento. Estas ceremonias no son recreaciones turísticas, son prácticas vivas, eventos comunitarios que tienen significado real para las personas que participan. Y aunque ya no involucran sacrificios humanos, obviamente todavía incorporan muchos de los mismos elementos que las ceremonias antiguas: la invocación a Chac, la asociación con los 4 puntos cardinales, el uso de cenotes como lugares sagrados. Los cenotes también siguen siendo importantes en otros aspectos de la vida maya contemporánea. Muchos son usados para ceremonias de limpieza espiritual. Se cree que el agua de ciertos cenotes tiene propiedades curativas. Las parteras tradicionales a veces llevan a mujeres embarazadas a cenotes específicos para bendiciones antes del parto. Y hay un profundo respeto por los cenotes, como lugares donde los límites entre los mundos son delgados. No todos los mayas creen literalmente en el Xibalbá como un lugar físico, pero muchos todavía sienten que los cenotes son especiales, que hay algo en ellos que demanda respeto, cautela. Este conocimiento tradicional maya sobre los cenotes a menudo es ignorado o desvalorizado por la cultura dominante. Pero está empezando a haber un reconocimiento de que los mayas contemporáneos tienen información valiosa sobre estos lugares. Información que podría ser útil para conservacionistas y científicos. Por ejemplo, los mayas locales a menudo saben qué cenotes están conectados subterráneamente, basándose en generaciones de observación. Saben qué cenotes tienen corrientes peligrosas. Saben en qué época del año ciertos cenotes tienen más agua. Este conocimiento empírico, acumulado durante siglos, es complementario al conocimiento científico moderno. También está empezando a haber un reconocimiento de que los cenotes, como parte del patrimonio cultural maya, deberían estar bajo el control y la administración de las comunidades mayas que han vivido con ellos durante milenios. Algunos cenotes ya son administrados por cooperativas mayas, con los beneficios del turismo yendo directamente a las comunidades locales.
Esto no solo tiene sentido desde una perspectiva de justicia social, sino que también tiene sentido práctico. Las comunidades locales tienen un incentivo directo para proteger y conservar los cenotes. Son su fuente de ingresos, sí, pero también son parte de su identidad, de su herencia. No van a destruir algo que es tan fundamental para quienes son. Pero esto requiere que el gobierno mexicano y las instituciones académicas cedan algo de control, compartan poder con las comunidades indígenas. Y históricamente esto ha sido difícil. Hay desconfianza de ambos lados, el resultado de siglos de marginación y explotación de los pueblos indígenas. Superar esta desconfianza, construir verdaderas asociaciones entre científicos, conservacionistas y comunidades mayas no es fácil, pero es necesario si queremos proteger los cenotes a largo plazo. Y más allá de las consideraciones prácticas, hay algo importante en reconocer que la historia de los cenotes no terminó con el colapso maya. Es una historia viva que continúa hoy. Los cenotes todavía son parte de la vida maya. Todavía tienen significado. Y ese significado merece ser respetado. Cuando visitamos un cenote, cuando nadamos en sus aguas cristalinas, cuando admiramos las estalactitas reflejándose en la superficie, estamos experimentando algo que innumerables generaciones de mayas han experimentado antes que nosotros. Estamos tocando algo antiguo, algo que conecta el pasado con el presente. Y si escuchamos con atención, si somos respetuosos, quizás podamos aprender algo. No solo sobre la historia, no solo sobre geología o arqueología, sino sobre formas diferentes de entender el mundo. Sobre la reverencia por la naturaleza, sobre la conexión entre todos los seres vivos, sobre los misterios que todavía existen, incluso en nuestro mundo moderno supuestamente completamente conocido y mapeado. Porque al final, quizás eso es lo que los cenotes nos ofrecen más que nada: misterio. Un recordatorio de que no lo sabemos todo, de que todavía hay lugares en este mundo que nos pueden sorprender, asustar, maravillar. Lugares donde lo conocido se encuentra con lo desconocido, donde el pasado habla al presente, donde, si estamos dispuestos a escuchar, podemos oír ecos de voces de hace 1000 años, susurrando secretos desde las profundidades. Si llegaste hasta aquí, si hiciste este viaje conmigo a través de las profundidades del cenote sagrado y del Xibalbá, gracias. Espero que hayas aprendido algo. Espero que veas los cenotes de manera diferente ahora. No solo como pozos de agua, no solo como atracciones turísticas, sino como lo que realmente son: portales. Lugares donde diferentes mundos se encuentran. Lugares de misterio que todavía nos desafían, todavía nos asombran 1000 años después. Si te gustó este video, por favor, dale like. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia y misterios de América Latina. Comparte este video con alguien que creas que lo disfrutaría. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué aspecto de los cenotes mayas te pareció más fascinante? ¿Has visitado algún cenote? ¿Qué sentiste al estar allí? Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos ocultos de nuestro pasado. Hasta pronto.